Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Agradecemos por sus oraciones y les motivamos a que sigamos orando por la situación forestal de los incendios en el sur de Chile. Esta semana estudiaremos la lección número 5, titulada El bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Estudiaremos lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo y también lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. El texto base para el estudio lo encontramos en San Juan capítulo 10, verso 10. Allí la palabra del Señor dice: "Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Fueron las palabras de Jesucristo allí a nosotros. El propósito del Señor es que nosotros tengamos vida en abundancia. Buena vida. Todos nosotros vivimos. La pregunta es cómo vivimos, en qué condiciones vivimos y cómo la vida que tenemos es buena en gran medida o no es tan buena. El Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 33, nos presenta aquel encuentro entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. En ese encuentro se da una realidad de la cual vamos a partir para ir entendiendo lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Juan. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. En este texto de San Juan, capítulo 1, verso 33, podemos ver cómo el Señor Jesucristo es directamente relacionado como el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Esto hace una gran diferencia. Dios, Jesucristo, tiene la capacidad de bautizarnos en el Espíritu Santo. Por lo tanto, Juan el Bautista está haciendo una diferencia entre él y el Señor Jesús. Juan bautizaba con agua, pero a él se le dio la señal de que cuando sobre alguien que él iba a bautizar descendiera el Espíritu Santo, entonces esa persona sería la indicada para bautizar con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús tiene esa capacidad de bautismo, de tal manera que es lo que nosotros deseamos. Vamos a analizar los siguientes textos para ir aprendiendo más de lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista, hablando él mismo acerca de su experiencia, de lo que él hacía, en Mateo capítulo 3, versículo 11, él dice lo siguiente: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es muy interesante esta forma en la cual Juan el Bautista describe a Jesucristo. El que viene después de mí, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto da a entender un bautismo especial que practicaría Jesús y de ahí en adelante. Luego tenemos también el testimonio del apóstol Pedro. Él tuvo la oportunidad de predicar a Cornelio. Cornelio era un centurión romano que lideraba parte del ejército de Roma, pero era una persona que tenía en su corazón el deseo sincero de conocer a Dios. Luego hay una visión, hay un sueño, ¿cierto? Hay un momento especial en el cual Cornelio recibe la indicación de Dios respecto de qué debe hacer. Y lo que debía hacer era enviar a Jope, a un lugar específico, a buscar a una persona llamada Pedro. Y luego Pedro viene donde él a predicar. En Hechos, el capítulo 11, Pedro explica su proceder y cuenta parte de ese testimonio de lo que significó ir a predicar para Cornelio. Y aquí voy a destacar el versículo 15 y el versículo 16. Es interesante que lo leamos. Dice Pedro: cuando yo empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, es decir, sobre las personas que le estaban escuchando, como sobre nosotros al principio. Entonces, versículo 16, me acordé de las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un lugar fundamental en la obra de predicar el Evangelio, y es Dios mismo guiando al proceder de sus discípulos, de sus apóstoles, para ir a predicar la palabra, para hacer su obra y para seguir avanzando en el camino de la fe. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Evidentemente usted y yo no somos recipientes para poder tener una medida de plenitud en cuanto a llenar algo, ¿cierto? Como se llena un recipiente.
Sin embargo, el apóstol y la escritura usa esta figura literaria para comparar en esencia lo que es tener la presencia del Espíritu Santo. Veamos lo que la Biblia dice acerca de los mismos discípulos. Hechos capítulo 13, versículo 52. Leamos. Y los discípulos rebosaban de gozo y del Espíritu Santo. Este texto que acabamos de leer evidentemente refleja lo que es la presencia poderosa del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, aquellos discípulos de la iglesia primitiva cristiana. Dice que ellos tenían una rebosante presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora veamos el consejo de Pablo en Efesios capítulo 5 verso 18. Allí dice lo siguiente: y no os embriaguéis con vino, que conduce al desenfreno. Antes, sed lleno del Espíritu. El consejo de Pablo es a las generaciones de todos los tiempos: no se embriaguen con vino, es decir, en unas palabras, de alguna forma aplicando este mensaje, podemos comprender de que lo que Pablo quiere decir allí es que hay muchas cosas a nuestro alrededor, no solamente vino, pero sí hay muchas cosas que nos pueden llenar de situaciones o de cosas opuestas a la presencia de Dios. Por ejemplo, podríamos ser llenos de cualquier creencia falsa o de cualquier situación que nos ofrece estar vivos en este mundo, en este planeta, y que nos puede apartar de Dios. Por eso el vino vendría a ser también un símbolo de todas esas cosas que nos apartan de Dios y que para nada aprovechan al hombre, porque conducen al desenfreno. Pablo dice: no sean llenos del vino porque conduce al desenfreno. Pues bien, hay muchas otras cosas, además del vino, también incluyendo lo que conducen al desenfreno. Pero el consejo de él es: más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo es entregar nuestra vida a Dios. Cuando tú y yo entregamos la vida a Dios, entonces el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en nosotros, a guiar nuestra vida, a que nosotros tomemos decisiones acertadas, a que vayamos por el camino del Señor y a que seamos cada vez más y más semejantes a Jesús, a que tengamos el carácter de Jesús y a que podamos reflejar a Jesús a las demás personas, que cuando las demás personas te vean a ti o me vean a mí, no nos vean por lo que somos nosotros, sino que nos vean por lo que es Jesús, es decir, reflejamos el carácter de Cristo. Eso en esencia es ser llenos del Espíritu Santo, es tener la presencia de Dios y es dar el control de nuestra vida a Dios. No es que nosotros utilicemos el Espíritu Santo, sino es que nosotros nos entreguemos al Espíritu Santo para que Él nos utilice a nosotros como sus instrumentos poderosos en la obra de predicar el Evangelio, en la obra de compartir a otras personas las buenas nuevas de salvación. La Biblia también nos enseña una serie de condiciones, pero podríamos también llamarla como un camino para nosotros estar cerca del Espíritu Santo y para que también el Espíritu Santo more en nuestras vidas y nos guíe en cada decisión que tomamos. La primera de ellas nos muestra la Biblia es el arrepentimiento. Para esto nos basamos en la historia de Pedro cuando predicó. Pedro como apóstol predicó lleno del Espíritu Santo a una multitud de fieles, de personas que estaban en Jerusalén, que estaban en Israel en ese momento, y esas personas escucharon su predicación. Dentro de esa predicación a ellos se les hizo ver que muchos de ellos hicieron que Jesucristo fuese crucificado al elegir a Barrabás para que él quedase libre y preferir que Cristo fuese a la cruz. Estas personas ante esa realidad en Hechos capítulo 2 verso 37 y 38 dijeron lo siguiente: al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí cómo está relacionado el bautismo con el perdón de pecados y también con el don del Espíritu Santo. Es evidente que hay un nexo, una conexión. Primera condición o primer paso en este camino para recibir la dirección del Espíritu Santo, el arrepentimiento. El arrepentimiento es más allá que un simple dolor o una tristeza por haberse equivocado en relación a algo. Es un cambio totalmente de dirección en la vida. Es como ir hacia la izquierda y de repente usted decidir arrepentirse y ir hacia la derecha. Entonces,
así funciona el arrepentimiento. Obviamente nos aleja de lo malo que hemos cometido y nos lleva por un camino totalmente distinto, donde la vida del arrepentido será distinta, donde el deseo de la persona es distinto. Y Pedro les hace ver que el arrepentimiento va conectado con el bautismo y con el perdón de pecados. Y juntamente al hacer esto iban a recibir el don del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 14 nos da a entender algo muy interesante. Allí la palabra de Dios dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14 nos muestra como un segundo paso en relación al bautismo y en relación a obtener el Espíritu Santo. Y es precisamente la fe. Por la fe tengamos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fe es la que nos permite creer a pesar de que haya un mundo alrededor nuestro que no crea en Dios, o que lo tenga en poca estima, o que dude de Él. Pero tú y yo, si tenemos fe, podemos creer. Por lo tanto, podemos creer que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, está allí donde tú estás contigo mismo, y también te puede dirigir en las decisiones que tomes y puede ir guiando tu caminar con Cristo en este mundo. Esto lo vemos reflejado también en Marcos capítulo 16, verso 16. Allí en Marcos 16, 16, las palabras de Jesús fueron: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay una relación directa entre la fe y el bautismo. Si tú crees, pues vas a bautizarte. Y si te bautizas, como dijo Pedro, entonces lo que vas a recibir, además de perdón de pecados, es también el Espíritu Santo. En este camino de escalones para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, encontramos también uno muy importante, y es la obediencia. Hechos capítulo 5, verso 32 dice al respecto: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. En este texto vemos una directa relación entre la obediencia y el Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida de las personas que quieren obedecer a Dios, que decididamente toman su Biblia, la estudian y empiezan a ir por el camino de la obediencia a Dios, no a los hombres, sino obedecer a Dios. Y obedecer a Dios implica muchas situaciones particulares que cada uno de nosotros ha ido descubriendo a medida que ha estudiado la palabra de Dios. Pero es importante tener en cuenta que la obediencia también está directamente ligada con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es de que también, en consecuencia, debemos estar alejados de todas las cosas negativas, malas, que pueden deformar nuestro carácter o que pueden llevarnos a la desgracia espiritual. Por lo tanto, obedecer significa también apartarse del mal, apartarse de las cosas negativas o malas que pueden entorpecer nuestro caminar con Cristo. Podemos hacer de esta manera un paralelo, una comparación breve y sencilla, fundamentada en la Biblia, entre lo que es una persona que se centra en el yo para vivir y una persona que es dirigida por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hace su obra en él. Veamos cómo sería esta comparación. La persona centrada en el yo desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios. También es controlada por las pasiones pecaminosas, utiliza mal su libertad y termina siendo esclava del pecado, mientras que la persona controlada por el Espíritu desea lo que es espiritual y que agrada a Dios. Es controlada por el Espíritu Santo, es librada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo. La persona centrada en el yo es desobediente a la voluntad de Dios, busca la complacencia propia y evidencia el fruto del pecado. Además, no reconoce la necesidad del perdón y es arrogante, mientras que la persona controlada por el Espíritu Santo es obediente a la voluntad de Dios, es abnegada, evidencia el fruto del Espíritu y reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho. Hemos visto hasta este momento la importancia del bautismo que hace Jesús y que por la fe en Jesús también es un bautismo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para ayudarte a ti, para ayudarme a mí a caminar en la vida cristiana de una forma victoriosa y exitosa. Por lo tanto, debemos recordar que también las decisiones que tomamos pueden hacer que el Espíritu Santo se aleje de nuestra vida. Y no es ese el deseo nuestro. Por el contrario, el deseo nuestro es que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y nos dirija en cada instante
que estamos en este planeta. Luego, en el Evangelio de San Lucas, encontramos una maravillosa descripción que hace Jesús que nos refleja y nos da a entender la voluntad de Dios, la cual es santa y es perfecta. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, entre otras preguntas, allí se registran las siguientes preguntas que hace Jesús. En el versículo 11 de Lucas capítulo 11 se nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? ¿O qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le daría en lugar de un pescado una serpiente? ¿O si su hijo le pide un huevo, le daría un escorpión? Esa pregunta tiene respuesta. Yo creo que todos nosotros responderíamos que nunca haríamos tal cosa, ¿verdad? Esa respuesta nos lleva a entender entonces cuál es la voluntad de Dios. En el versículo 13 se nos dice, Jesús dice: si ustedes, si vosotros, usted y yo, siendo malos, entonces damos buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Debemos pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a disposición y al servicio nuestro, pero debemos también interceder en oración pidiendo. No porque Dios necesite que le pidamos para darnos algo, sino porque la oración puede transformar nuestro carácter, nuestra vida, y también nos va conectando con Dios en una relación que entendemos la forma en cómo Él obra. Por lo tanto, no olvides, Dios quiere darte el Espíritu Santo, pero ¿qué debemos hacer? Pedirlo. Y luego Filipenses capítulo 1 versículo 6 termina allí una maravillosa promesa del Señor que dice lo siguiente: estoy seguro, el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Este texto de Filipenses nos da una esperanza maravillosa, y la esperanza maravillosa, querido amigo y amiga, es que Dios, que ha comenzado la buena obra en ti y en mí, la irá perfeccionando hasta el día en el cual Jesucristo venga. Eso significa que tú y yo no estamos solos. Significa que el Espíritu Santo seguirá obrando una transformación en nosotros. Es difícil porque el ser humano tiene una lucha consigo mismo. El ser humano quiere controlar todo lo que tiene que ver con su vida. El ser humano quiere decidir siempre lo que quiere hacer, a dónde ir y qué decisión tomar respecto de cada detalle de su vida. Pero cuando aprendemos a darle el control de nuestras vidas a Dios, al Espíritu Santo, entonces nuestra vida llega a ser múltiplemente bendecida. Y ese es el deseo que tiene Dios para ti y para mí en esta ocasión. Por lo tanto, la invitación es a que aceptemos la obra de Dios en nuestras vidas, aceptemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y seamos personas fieles y abiertas de corazón a la obra que Él desea hacer en nosotros. Que Dios te bendiga y que dejemos y permitamos que el Espíritu Santo haga una transformación en nuestro ser. Así como lo ha hecho en miles de personas en el pasado, lo está haciendo también hoy en día en millones de personas y lo seguirá haciendo en ti y en mí si se lo permitimos, y es la invitación que así sea. Que Dios te bendiga, esperamos vernos la siguiente semana con una lección más de Aprendiendo la Palabra. Y gracias por llegar a esta parte del video y que estés muy bien y que seas feliz con la bendición de Dios.